El presidente iraní Ebrahim Raisi estuvo de visita en Caracas, habló con Maduro de comercio, de estrechar la cooperación petrolera. Hemos decidido aumentar la cooperación entre los dos países, dijo Raisi. Y de allí salió a Managua, de Caracas a Managua, donde fue recibido eufóricamente por el dictador Daniel Ortega. Acá, pues fustigó a Estados Unidos. Estados Unidos quiso paralizar a nuestro pueblo con amenazas y sanciones, pero no lo ha logrado. Su país sigue siendo democrático, elegido por voto popular, y en Irán se respeta la justicia y la libertad. ¿Qué está buscando este señor Raisi en América Latina? ¿Qué es él? ¿Qué es Irán en este momento? Nuestro foro de hoy tiene el hashtag expansión iraní y vamos a abordarlo con Joseph Hage, quien es analista político, especialista en temas de terrorismo y del Medio Oriente aquí en Miami. Joseph, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Con mucho gusto, buenos días a todos. Y en la ciudad de San José de Costa Rica está también el analista internacional y profesor universitario Brian Acuña. Brian, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Estamos a la orden. ¿Quién es Ebrahim Raisi? Es mi primera pregunta. Se la hago a Joseph Hage. Ibrahim Raisi es un miembro de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini. Fue procurador y se le acusa de crímenes de lesa humanidad, de haber, de haber castigado o sentenciado a gente inocente durante su carrera por mucho tiempo. Es más, hay grupos de la oposición iraní que lo categorizan como el carnicero de Teherán. Mm. Bueno, pero este es un buen CV, una buena carrera para llegar a la presidencia de Irán con el beneplácito del Ayatollah Ali Khamenei. Entonces, ahora la ironía de la vida de que el señor Raisi llega a América Latina y habla de la justicia en Irán, Ujú. una persona que su carrera está llena de injusticias, pero para un país como Irán, que sigue la teología, la constitución del país, sigue la Guardia Revolucionaria, que es el que implementa el orden en el país, sigue la represión, la política del país y todo con el bien visto del señor Raisi, el Brahim Raisi, el electo presidente, entre comillas, electo, porque las elecciones en Irán son bien lejos de una democracia para que él se pueda declararse como electo por su pueblo que le permiten ellos a votar, no por un pueblo que tiene la libertad para votar. Lamentablemente que el señor Raisi aprovecha su posición y empieza una campaña de expansión regional, pero ahora también una expansión internacional a costa de las vidas inocentes que están pagando las represiones y las amenazas en América Latina, en particular Venezuela y Nicaragua. Este es el señor Ibrahim Raisi. Gracias, Joseph. Hablaba Joseph Hage. ¿Qué busca en concreto? Fíjense que las dos primeras ciudades son las ciudades emblemáticas, manejadas dictatorialmente por ideologías izquierdistas. Maduro en Caracas y Daniel Ortega en Managua. ¿Qué busca en estos países? Le pregunto a Brian Acuña en San José de Costa Rica. Lo que busca principalmente Ibrahim Raisi y, bueno, todo lo que se refiere directamente al régimen de Teherán
es romper un poco el cerco que tiene en cuanto a los bloqueos económicos sobre los cuales les pesan debido a su programa nuclear y debido también a una parte de su política, no solamente en Oriente Medio, sino que recordemos que Irán tiene una política transnacional a través de grupos irregulares. El caso del Hezbollah, ¿verdad? Que se encuentra no solamente en el Líbano, sino que también tiene incluso presencia en América Latina. Se habla de la triple frontera, se habla incluso también de células en Venezuela que están siendo bueno, controladas o permitidas por Tarek El Aissami, ¿verdad? El emblemático también líder venezolano en estos momentos. Y por el otro lado, pues de alguna manera ellos se han denominado a sí mismos como parte de un eje de la resistencia, ¿verdad? Que es la forma en la cual ellos se han autonombrado y que lo que busca es crear algún tipo de alianza contra Occidente y contra todo lo que le suene occidental. Pensemos que el tema de Venezuela con Irán no es algo reciente, ¿verdad? De hecho, pensemos que esto se empezó a forjar con mucho más carácter desde la época de Mahmoud Ahmadinejad, ¿verdad? Uno de los Ujú. presidentes también más polémicos que ha tenido Irán. Todos los presidentes de Irán son bastante polémicos, pero Ahmadinejad como tal, un negacionista del holocausto y demás, fue de los primeros que dio el paso hacia América Latina y tuvo un contacto muy directo con Hugo Chávez, ¿verdad? Y en aquel momento con el bloque ALBA. ¿Qué es lo que busca en estos momentos? Pues afianzar nuevamente ese bloque extraterritorial. Y bueno, en este momento hablamos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero eventualmente también hemos visto que Lula da Silva, presidente de Brasil, también se ha mostrado un poco en positivo con el contacto entre Irán con América Latina y eventualmente podríamos de nuevo volver a estar en una condición similar a las relaciones entre Irán y los países del bloque ALBA, que en algún momento estuvieron bastante en boga, principalmente, como ya lo dije, durante la época de Hugo Chávez Frías y de Mahmoud Ahmadinejad. ¿Qué otros países va a visitar, Brian, en América Latina? En estos momentos, si no me equivoco, está contemplado Nicaragua y Cuba, ¿verdad? Que son los Ujú. dos países más importantes, digamos, de este eje. En el caso de Nicaragua es bastante marcado porque se han propuesto, incluso desde hace varios años, se han propuesto algunos términos de cooperación, ¿verdad? He visto que Irán ha proveído casas de bien social, está buscando también el tema de la explotación petrolera, la explotación también minera. Por otro lado, en algún momento se había planteado la posibilidad de que en Nicaragua se creara un canal transatlántico, ¿verdad? Transoceánico en competencia directamente al canal de Panamá, pero manejado más que todo bajo, digamos, este esquema que Irán viene pues Ujú. planteando. Y pensemos incluso que Ibrahim Raisi no solamente es el presidente de Irán, sino que en línea sucesoria, en buena teoría, Ibrahim Raisi es uno de los llamados a sustituir al Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no estamos hablando de un personaje menor, ¿verdad? No estamos hablando incluso del presidente Rouhani, el presidente anterior, sino que estamos hablando de alguien que de verdad tiene un peso bastante importante en la política de Irán, una política que como ya lo mencioné y vuelvo a insistir, es una política transatlántica, no se queda simplemente ajustada o englobada a lo que ocurra dentro de las regiones del Medio Oriente y lo que se denomina popularmente como la media luna chiita. Hablaba Brian Acuña en San José de Costa Rica. ¿Cuál es el carácter, en real, a fondo, de la relación entre Irán y Venezuela, que como bien decía Acuña, viene desde los tiempos de Hugo Chávez? Pero a la fecha de hoy, ¿dónde se marca realmente esa relación? Le pregunto a Joseph Hage. Mira, no solamente con Venezuela, sino todas las relaciones que tiene Irán con otros países, aparte de los países de la región, a donde comparten una ciudadanía chiita que comparte la religión, las costumbres y la historia. Pero saliendo de este entorno del Medio Oriente, saltamos a Rusia, saltamos a la China y a los países de la izquierda. La
no tienen mucho en común. Socialmente no comparten nada con ninguno de estos países. Nada, nada de nada. No hay nada social que comparten. Si vamos analizando que sean las costumbres o que sean los comportamientos sociales de todos estos países, no comparten nada en Irán. Lo único que comparten con Irán estos países es, primero, la autocracia y segundo, la enemistad hacia Estados Unidos. Entonces, Irán busca países que tienen enemistad, el título, enemistad con Estados Unidos, esto es, para ellos es un aliado. Número dos, busca también dictaduras, porque en una democracia, vamos a dar un ejemplo simple, si el señor Raisi hubiera pensado visitar a Argentina, sabiendo de antemano que la justicia argentina puede ser muy independiente, lo pueden arrestar en Argentina. Entonces, él no ha pensado ni siquiera ha puesto en la mesa una visita a Argentina, ni hablar de otros países, pero di este ejemplo porque estamos vivos todavía, está vivo el caso del avión iraní venezolano que está parado en Sí. Argentina. Entonces, lo que buscan ellos es autocracia y enemistad para Estados Unidos. Ahora, las sanciones del mundo occidental, que sean los europeos, Estados Unidos hacia Irán, han lastimado bastante la economía iraní. Pero a un momento dado llegó al punto durante la administración del señor Trump de que empezó a castigar las empresas que quieren trabajar con Irán, que no puedan trabajar más que en Estados Unidos. Se retiraron todas estas empresas de Irán y ahí se sintió bastante la presión de las sanciones económicas en Irán. Ahora, vuelve el señor Biden al poder como presidente en vez de vicepresidente y cambia el asunto. Entonces, Irán encontró una fuga por la cual ellos, con todas las sanciones que les ha impuesto el Occidente, puedan vender su petróleo a China, que ningún país occidental se va a oponer, o si se opone no le importa. Lo mismo pasa las negociaciones y el comercio con Venezuela. Y aquí vemos que el comercio se extendió de refinerías o de petróleo a cambio de gasolina y después entró el oro y ahora quién sabe estos aviones y estas cargas que llegan a Venezuela tendrán el mismo propósito que tuvieron los vuelos y los cargamentos iraníes a Yemen. En Yemen lo que hizo Irán, en vez de mandar armamento a Irán, a Yemen directo, mandaban piezas y armaban los misiles en mismo Yemen. Y lo mismo pasa con Hezbollah. ¿Se acuerda hoy? Acaba de decirlo en el noticiero que la aviación israelí ha bombardeado. La aviación israelí no bombardea en Siria solamente los centros de carga y descarga de la Guardia Revolucionaria iraní. Llega la información que hay una carga o que sea de misiles o que sea de piezas para armar misiles o para armar drones que los israelíes vuelan y los bombardean. Entonces, Irán nunca tuvo un comercio, vamos a llamarlo legítimo, con otro país. Nunca exportó grano, nunca exportó materia prima, nada. Todo lo que exporta en materia prima es el petróleo y además de eso emplea todo el ingreso del dinero de lo que sea, del petróleo o del narcotráfico o del lavado de dinero, todo eso lo emplea para producción de armas, para que tenga la posibilidad de venderle a Rusia drones. Y ahora se habla también de montar una planta para armar drones. Esto habla de que Irán ya es un jugador en la política internacional con las grandes ligas y llegando a América Latina para jugar este mismo juego. Esto yo no lo culpo a Irán, sino apunto directamente a la administración actual de la Casa Blanca, que ha permitido crear un vacío estadounidense en Latinoamérica que le permite a todos los, no sé qué llamarlos, al eje de la resistencia, como lo llamó Brian, o a lo que lo llamo al eje del mal, para que se establezca en América Latina y a largo plazo no va a ser ni un bien para América Latina, menos bien para Estados Unidos. Hablaba Joseph Hage aquí en Miami. Brian Acuña habló de la presencia de Hezbollah en Venezuela y el interés que puede tener
el presidente iraní, Raisi, en alguno de estos vínculos con estos grupos terroristas en el territorio venezolano. Dijiste, Brian, que era padrinado o protegido por Tarek El Aissami, pero Tarek El Aissami ha caído en desgracia en el gobierno venezolano. Me gustaría que abordásemos ese tema entonces, pero al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Son las 10:41, ya regresamos con nuestro foro de hoy, hashtag Expansión Iraní, en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Gracias, Flor Alicia. 17, regresamos entonces a nuestro foro de hoy, hashtag Expansión Iraní. Había quedado en el aire antes de la pausa la pregunta sobre la presencia de grupos terroristas en Venezuela, apadrinados por Tarek El Aissami, pero este ha caído en desgracia en el gobierno. De hecho, no se sabe cuál es su paradero actualmente, y quisiera saber entonces cómo quedan esos grupos y qué tiene que ver en todo esto el paso de Ebrahim Raisi por Caracas. Brian, Sí, por favor. muy bien. Esta parte es importante. Obviamente, Tarek El Aissami pues, está desaparecido, pero él había dejado montada toda una estructura que de hecho fue investigada por diferentes fuentes. Una de estas había sido el think tank de Atlantic Council en el año 2020, que mencionaba cuál era la estructura que en este caso el Aissami había dejado montado en Venezuela con diferentes, por decirlo así, líderes de clanes que ayudaban de alguna manera a la distribución de todos los recursos que se requerían desde Venezuela hacia Irán. Recordemos que, como decía ahora hace un rato Joseph Hagen, sacaba oro de Venezuela y se enviaba directamente un trasiego de oro hacia regiones iraníes. Y estos clanes que estaban trabajando, según decía The Atlantic Council, mencionaba que en Maracaibo estaba dirigido por Ali Mohamed Saleh, que este era, por decirlo así, el clan más importante, el clan de Saleh, el que estaba dirigiendo las operaciones vinculadas al Hezbollah en esta región de Venezuela. En la región de Valencia, Amer Mohamed Akli Radá. En la isla Margarita, Ghazi Nesareddini es el que dirige, digamos, las operaciones, o el que ha mantenido las operaciones. Y curiosamente, en todo este detalle, tenemos que hay por lo menos el manejo de tres puertos, que es Punta Cardón, Puerto Cabello, Puerto La Cruz, que es donde se da estos movimientos por parte de Hezbollah dentro de Venezuela. Y lo importante, la segunda parte que mencionas, de qué tiene que ver la presencia de Ebrahim Raisi y el tema del Hezbollah, directamente podríamos decir que no mucho, indirectamente muchísimo que ver, porque Hezbollah es un brazo, digamos, armado, es una organización también política dentro del Líbano, pero fuera del Líbano es una organización armada que realiza operaciones para la República Islámica de Irán en diferentes partes del mundo. Ya lo decíamos anteriormente, el Hezbollah tiene presencia en la Triple Frontera, donde trabaja mucho lo que son células dormidas. De hecho, tienen incluso clérigos que son vinculados al Hezbollah, que están presentes en esta zona. Recordemos que el Hezbollah en América Latina no es un tema menor. Recordemos que América Latina y Argentina principalmente sufrió 2 atentados terroristas ocasionados por el Hezbollah en el año 92 contra la Embajada de Israel y en el año 94 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Un segundo objetivo ocurre un día después de los atentados contra la AMIA, que fue un avión panameño de alas chiricanas que también fue explotado por un miembro del Hezbollah. Y dentro de todas estas figuras políticas, en lo cual también podríamos hacer una vinculación con respecto a la participación o el plan, digamos, de este líder, de ese presidente, Ebrahim Raisi, tiene que ver con que una de las principales figuras
políticas, como el vicepresidente Mohsen Redzai, está también acusado y señalado de haber sido autor intelectual y copartícipe de los atentados a la AMIA. De hecho, tiene orden de captura por parte de la Interpol. Estuvo en Nicaragua para la restauración o la retoma de poder por parte de Daniel Ortega. Se mandaron cartas críticas de diferentes gobiernos por la presencia de Redzai en gobierno de Nicaragua. De hecho, en esta toma de posesión se retiró el embajador de Argentina en la República de Nicaragua por la Sí. presencia de Mohsen Redzai. Y acá, digamos, lo importante es ver eso, ¿verdad? Todo tiene como una vinculación entre lo que son los brazos armados o paramilitares de Irán, como el Hezbollah, en diferentes regiones, y por supuesto el crear este tipo de alianzas. También pensemos que el Hezbollah no solo se dedica al tema religioso o al tema paramilitar, sino que también han sido señalados en infinidad de veces de estar involucrados en el tráfico internacional de drogas, ¿verdad? Que es uno de los elementos con los cuales ellos se sostienen económicamente a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias por tu respuesta muy completa, Brian. Hablaba Brian Acuña desde San José de Costa Rica. Irán es un estado peligroso, representa riesgos de envergadura para Occidente y para otras naciones en el planeta. Si trata de estrechar aún más sus vínculos en Venezuela con estos tres países extremistas, Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿qué puede estar planificando? Me refiero, esta pregunta se la hago a Joseph Hage, en el hecho nuclear, porque con Irán hay ese gran conflicto. Lo trató de manejar el presidente Obama y pues hasta la fecha no se ha logrado mayor cosa, sigue siendo un misterio. Joseph, por favor. Mira, la expansión iraní cerca de Estados Unidos en América Latina no tiene propósitos benéficos por seguro. La intención de Irán de lograr un arma atómica no va a dejar de ser una prioridad siempre y cuando pueden salir con la suya, con la comunidad internacional y con Israel en particular. Israel es el único país que está monitoreando muy de cerca y que tiene mucha inteligencia adentro de Irán y que está listo, me imagino, a cualquier momento de actuar a solas para derrumbar o destruir o hackear un programa nuclear que le puede entregar a Irán un arma nuclear. Pero esto no es el fin del desarrollo de Irán. Irán, hace unos días, el jefe militar del programa espacial que llaman ellos de Irán, declaró que ya es Irán el cuarto país que tiene misiles supersónicos. Queda de ver si es cierto, pero si verdaderamente lograron desarrollar misiles supersónicos, hemos visto que Rusia ha usado los misiles supersónicos muy poco en Ucrania, pero sabemos bien que tienen un efecto devastador y es casi imposible de derrumbar. Entonces, es que Irán sigue con el desarrollo de todos sus programas militares y esto no va a dejar de pasar siempre y cuando la comunidad internacional deja que Irán desarrolle. Es el único país declarado oficialmente que su programa nuclear o que su programa militar tiene un propósito que es la destrucción del Estado de Israel. Ahora ellos usan Israel como ejemplo porque saben muy bien la indiferencia del mundo islámico, el mundo árabe en particular, sobre Israel. Entonces allí sí encuentran audiencia que les aplauden. Pero en la comunidad internacional, los que saben de lo que puede hacer Irán saben muy bien que Israel es el primer paso y después toda la región sería bajo el peligro de Irán. Entonces, Irán tiene sus redes no oficiales, como Hezbollah alrededor del mundo, América Latina incluida, Estados Unidos incluido,
y estas células se activan de acuerdo a la necesidad. Y si se llegan a caer en la mano de la justicia, tienen la libertad de decir es que estos no son iraníes, no tienen nada que ver con Irán, lo que llamamos en inglés plausible deniability, de aplaudir una negación, de hecho, de oficial estamos hablando. Ahora, lo que está buscando Irán tiene más tiempo a la mano ahora y tiene más dinero. ¿El por qué? Porque el acuerdo iraní-saudí, patrocinado por la China, ha liberado bastante los recursos de Irán en la región. Irán ya sabe ahora que para quedar a buenos términos con Arabia Saudita, tiene que bajar bastante sus intervenciones en la región, que sea Irak, Líbano, Siria, Yemen, toda esta región. Le estaba quitando muchos recursos y mucho tiempo, mucho personal, y ahora tiene más a la mano para operar en América Latina. Y Venezuela, claro, es la base. Han mencionado Tarek al-Aissami. Tarek al-Aissami desapareció, pero no desapareció para que no aparezca más, no. Está trabajando detrás del escenario. Tarek al-Aissami es el hijo adoptivo del régimen iraní. No importa lo que hace en Venezuela, tiene instrucciones, si me imagino que le llegaron instrucciones al señor Maduro de que este es nuestro hijo y nosotros no abandonamos a nuestros aliados. Así que puede haber lo que sea en Venezuela, le pueden cortar las alitas, las conexiones al Aissami, le pueden cortar los vínculos, pero a él no lo van a tocar. Maduro no va, es más, yo apuesto a que ahora Maduro es el que guarda la seguridad del señor Aissami, por la simple razón, si le pasa algo, le van a echar la culpa a él y él no va a arriesgar su relación con Irán bajo ningún motivo en hacerle algo o que le pase algo al Aissami. Ahora, si Irán, lo que dudo, si Irán quiere deshacer del Aissami, se deshacen ellos mismos de él. Pero mientras que esté vivo, es que Irán lo tiene protegido y él sigue activo, como dijo Brian, sus células en todas las partes de Venezuela, porque todos estos nombres que mencionó Brian no hemos visto casi ninguno que vino a la justicia, solamente fue la gente vinculada a PDVSA. Así que las redes de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de lavado de dinero, están activas en América Latina. Y el vicepresidente de Irán no solamente ha venido a Nicaragua, hay pruebas de que ha entrado con documentos falsos a Brasil más de una vez y la policía brasilera ha localizado sus visitas en unas provincias en Brasil que había establecido unos núcleos de la religión chiita en este lugar. Así que Irán está en Argentina. Cuando digo Irán, yo incluyo a Hezbollah. Hezbollah es la mano armada de la Guardia Revolucionaria iraní, la Brigada Al-Quds. Esto es bien claro la definición. Y esta gente en el Líbano usan la política para presionar y para manipular la política y la economía y el bienestar del país, pero con la droga, con lavado de dinero, con tráfico de armas, tráfico de Captagon, que es una pastilla estimulante que inundaron al mercado del Medio Oriente con estas pastillas, más que todo el Golfo Árabe, porque un clérigo iraní ha dicho abiertamente, si no podemos vencer al enemigo con armas, lo podemos vencer con drogas. Y esto lo que pasa también incluye esta receta la frontera con Estados Unidos, porque no cabe duda que hay un contacto entre los carteles mexicanos, venezolanos, Hezbollah, para traficar también drogas a Estados Unidos. Entonces, todo esto bajo la mirada de Estados Unidos, y la verdad nos da mucha preocupación que Estados Unidos ve todo esto operando en América Latina, en Venezuela en particular, que es la base de todo el mal ahora, a mano de Maduro y sus aliados Hezbollah e Irán, y luego extensión a Cuba y no quiero poner a Cuba ahí como que libre de pecados, no, Sí. todo es con el beneplácito del régimen cubano. Pero lamentablemente estamos viendo un derrumbe horroroso en América Latina de lo que es instituciones
y democracia y libertades. Bien, hablaba Joseph Hage. Joseph, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mañana. Joseph es Con mucho gusto. especialista en el Medio Oriente y en asuntos de terrorismo aquí en Miami. Y muchísimas gracias a Brian Acuña en San José, Costa Rica. Gracias, Brian, por habernos acompañado. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Bien, el reloj indica 10:22 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón.